Bienvenidos marqueteros y marqueteras express, mi nombre es Omar y esto es Impulso Express. Hoy día vamos a ver cómo cambiar el nombre de una página de Facebook, pero para este caso vamos a ver dos maneras. Sí, la primera forma es cuando tú creas la página y quieres cambiarlo de nombre, y la segunda forma es cuando tú compras una página y quieres cambiarlo de nombre para empezar a monetizar, ¿sí? Vamos a ver estos dos casos hoy día, así que acompáñame en este video. Pero antes quiero decirte que si aún no has creado tu página de Facebook y quieres saber cómo crear, en impulsoexpress.net tenemos un tutorial para que crees tu página desde tu celular, ¿sí? De manera rápida y fácil. Así que los que ya tienen creada su página, vamos a ver cómo se cambia el nombre. Para este caso tienes que ingresar a Facebook, ingresas al panel de páginas en esta opción y luego presta mucha atención, te vas a ir acá donde dice editar información, ¿sí? Acá dice editar información. Para que lo puedas ver más de lejos, lo voy a alejar, mira, ya este es básicamente el lugar, ¿sí? Ahora una vez que estás acá, vamos a hacer el cambio de nombre, ¿sí? Este caso es cuando tú creas la página. Algo que tienes que tener en cuenta es que hay nombres que no te aceptan y hay nombres que te aceptan. Si quieres saber las normas para cambios de página, de nombres de página, acá puedes leer la información, ¿sí? En este caso yo no lo voy a abrir porque lo más importante es saber que el nombre debe reflejar claramente la identidad de tu página. O sea, no puedes estar copiando nombres de páginas muy famosas que están verificadas porque no te van a aceptar. Tampoco nombres de personajes famosos porque no te lo van a aceptar. Tal cual son los nombres, no te lo van a aceptar. Pero si lo pones un carácter extra, sí te pueden aceptar, ¿sí? Entonces vamos primero viendo el caso cuando tú creas tu página desde cero, ¿sí? En este caso vamos a ver acá, lo voy a marcar para saber qué es este primer caso, ¿sí? Ya. Entonces, en este caso, ¿qué haces? Te vas acá y cambias acá nada más, borras y vas a cambiar el nombre que tú quieras. Por ejemplo, yo quiero que mi página se llame Marqueteros Express, ¿sí? Marqueteros Express. Ya está. Que se llamen Marqueteros Express. Le doy acá en el check verde para que se cambie, ¿sí? Aquí dice que el proceso puede tardar de 3 a 7 días, pero esto es mayormente cuando son nombres muy difíciles o dificultosos o que tienen problemas ya. En este caso, como yo lo creé la página, me va a aceptar al instante. Bueno, eso espero en realidad. Vamos a darle acá solicitar el cambio y ya está. Y como puedes ver, ya se cambiaron. Ahora, si nos vamos aquí, mira, vamos a ver, debe llegarnos acá una notificación, pero aún no nos llega. Entonces, para confirmar si se cambió o no, tenemos que actualizar. Sí, ya, mira acá, justamente recién, aquí dice se aprobó la solicitud de cambio de nombre de tu página. A ver, lo voy a actualizar para corroborar este asunto. En este caso, como ya cambió de nombre, entonces no se va a ver. Voy a ingresar otra vez más para poder ver el cambio de nombre. Bueno, ya volví a ingresar otra vez a la página y ahora, como puedes ver, ya se cambió el nombre, ¿sí? Ya dice Marqueteros Express. Ya. Entonces, luego de hacer eso, también tú puedes cambiar el nombre de usuario en este caso. Ya que yo no tengo nombre de usuario, entonces lo voy a poner acá el nombre personalizado. El nombre de usuario es un nombre personalizado para que te encuentre más rápido. A ver, entonces en este caso voy a poner, ¿no? Marqueteros Express. Así, Marqueteros Express. En este caso ya está. Mira, acá dice Marqueteros Express. Ahora le voy a dar acá en el check para que se actualice, ¿sí? Le voy a dar acá en el check y acá ya me sale crear nombre de usuario. Si está disponible ese nombre de usuario, me va a aceptar. De lo contrario, no me lo va a aceptar y tengo que cambiar a otro nombre, ¿sí? Sí, bien. Como puedes ver, no hay en Facebook ningún
nombre que tenga Marqueteros Express. Entonces aquí inclusive ya me dice cuál es el enlace, también la otra, el enlace de Messenger, todo. Ahora esta página lo voy a usar para futuras transacciones también, voy a hacer otro negocio en esta página para negocios, así que por ahí tal vez me pueden contactar más adelante. Bueno, ya está. Ahora vamos a ver la otra forma. La otra forma es cuando tú compras una página, ¿no? Cuando tú compras una página y quieres cambiarlo de nombre, haces el mismo procedimiento. Te vas acá en cambiar. Por ejemplo, imaginemos que tú compraste esa página de acá y quieres cambiarle el nombre. Cuando tú te vas a hacer el mismo procedimiento y vas a ir acá y vas a intercambiar el nombre, no te va a aceptar al instante. Algunas sí te aceptan, ojo, algunas sí, pero otras demora. ¿Por qué razón? Porque tienes que tener un tiempo como administrador de la página para que puedas cambiarlo. Muchas personas sí les funciona a la primera instancia, pero otras esperan una semana, otras 15 días, otras un mes para que recién puedan cambiar de nombre. Ahora, vamos a ver algunas recomendaciones cuando no te permite cambiar el nombre. Ahí tenemos que ver la razón por qué no te permite cambiar el nombre. Muchas veces porque el nombre que usas es un nombre que muchas páginas ya lo están usando, o que es un nombre tal vez de una figura pública o de un artista y tú quieres usar su identidad para lucrar, ¿no? Entonces ellos protegen su nombre, entonces no puedes usar esos nombres. Por eso aquí que dice, ¿no? Que dice que los cambios de página deben proteger la identidad de los negocios, marcas, organizaciones, ¿sí? Por esa razón no te permite hacer el cambio de los nombres. En ese caso te recomiendo que hagas un cambio de un nombre que se parezca al nombre anterior. Por ejemplo, en este caso mi página se llama Explícame con historias, ¿no? Entonces yo puedo por ejemplo poner Explícame tu historia, ¿no? O historias explicadas, algo que se parezca, porque de esa manera no sospecha el Facebook de que está haciendo un cambio radical, ¿sí? En ese caso tienes que esperar por lo menos unos 3 días para que te aprueben el nombre de la página. Pero si pasa aún ese tiempo y no te acepta nada, entonces lo que tú puedes hacer, yo por ejemplo lo que he hecho es cambiarle los días domingos. Los domingos aceptan más rápido el cambio de nombre. Según mi experiencia, los días domingos nos aceptan más rápido el cambio de nombre. Pero no sé en tu país, en mi país que soy de Perú, me aceptan más rápido los días domingos. Es básicamente cuando tienes problemas con cambios de nombre de las páginas, pero si no, normal lo puedes hacer, ojo. Y bueno, los que están interesados en saber cómo iniciar su página desde cero, aquí les voy a dejar un video tutorial de un curso 100% gratuito para que puedan aprender acerca de eso, y pueden también suscribirse acá a mi canal de Odise, ¿sí? Tengo 6 seguidores y tú serás el octavo, el séptimo, ¿sí?